si fuera utilizada, es porque tiene un principio. Y el principio de la concepción divina no surgió en la primera sociedad, que duró 100.000 años. En la sociedad primitiva no surgió la concepción divina, surgió en la segunda sociedad, en la sociedad esclavista, donde ya la sociedad se había fracturado en dos clases, esclavos y esclavistas. ¿Quiénes lo instauraron? Los esclavistas. ¿Por qué? Para poder someterlo al esclavo, porque el hombre antes tenía el libre albedrío de pensar y hablar lo que quiera, pero no todo lo que hablaba y pensaba podía demostrar. En la sociedad esclavista, lo que no podía demostrar lo impusieron a sangre y fuego los esclavistas a mediados de esta sociedad que duró 5.000 años. ¿Qué le decían los esclavistas a los esclavos? ¿Crees en Dios? Y el esclavo le decía no. Por decirle no, lo denominaban hereje, lo crucificaban y lo quemaban vivo. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Estamos hablando de aproximadamente 4.000 años. ¿Antes de Cristo? No, hace 4.000 años. No, a mediados. O sea, la sociedad esclavista duró 5.000 años. A mediados surge dos términos, uno divino y el otro materialista, que siempre existió. Uno dice antes de nuestra era y otros dicen antes de Cristo, a mediados de la sociedad esclavista, ya que duró 5.000 años. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los esclavistas lo impusieron. ¿Para qué? Para hacer que la sociedad busque lo que nunca va a encontrar y no se preocupe por sus relaciones materiales y existencia. Acá en la tierra. En la tierra, ¿no? Entonces, los esclavistas lo impusieron. Luego esta sociedad que duró 5.000 años se transformó en feudal. El esclavo se transformó en siervo y el esclavista en señor feudal. Y surge la segunda forma de presión con el Estado feudal, donde el señor feudal con la monarquía absoluta y la iglesia reprimían al siervo a través de la servidumbre. ¿Cuánto duró? No, todas las que iban surgiendo, todas. Entonces, los Vedas, los brahmanes, desde que se inició 3.000 años antes de nuestra era, etcétera, en la China, la India, no, Japón, etcétera. Luego, después en el occidente, con Pitágoras, 700 años antes de nuestra era en el occidente. Luego viene, ¿no? Después del feudalismo viene el capitalismo, con la Santa Inquisición. ¿Te das cuenta? Claro, y todas las iglesias cumplen. Mira, ve, en el mundo hay miles de sectas religiosas, pero todas obedecen a la concepción divina. Y la concepción divina es, claro, la guerra de los cruzados, la Santa Inquisición, la guerra de los fundamentalistas, etcétera, etcétera. Sodoma y Gomorra, etcétera. Entonces, hoy en día, la concepción divina es el brazo filosófico de una clase dominante, como lo fue desde que se inició. Entonces, todas las sectas religiosas están en esta concepción divina, absolutamente todas, toditas, todas. Siempre a través de la historia. Así es, porque todas son creyentes. Y su opuesto es la filosofía del materialismo. Entonces, el brazo filosófico del capitalismo, como de los señores feudales o como de los esclavistas, fue la concepción divina. ¿Para qué? Para reprimir a la humanidad. Y la concepción filosófica del socialismo es el materialismo, cosa que los desplaza al idealismo. Entonces, eso es en el marco filosófico. En el marco social, la lucha de clases. La mayoría por recuperar el planeta que es de todos y la minoría por mantenerlo en pocas manos. Y económicamente, una economía privada y la otra colectiva. Adam Smith y Karl Marx. Eso es el motor de la historia que se da en estos tres términos. Marx lo llama las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo. ¿Puedo hacer una acotación? Claro, claro. Hace un momento le pregunté si era todas las religiones y se lo pregunté 2 o 3 veces para saber si en realidad estaba con pleno conocimiento de lo que usted afirmaba. Su concepto es que la religión, todas en general y sectas, siempre fueron brazo político o brazo filosófico de los poderosos, de las clases dominantes a través de la historia. Y usted hizo una afirmación categórica, sí todas, pero eso es fácilmente demostrarle que no es cierto.
Por lo menos absolutamente no lo es. Acuérdense que históricamente, y podemos verlo a través de los libros, que el cristianismo, después de la muerte de Jesucristo, surgió una secta en Jerusalén en el primer siglo. Estos seguidores se fueron multiplicando en Jerusalén y en Palestina, y no fueron... ¿Qué pasó? Sí. Ya se fue la batería, No, acércalo ya. Por ahí, el sol, necesita sol. Ya, no importa, ya, así nomás. Entonces, si lo vemos históricamente, y no es cierta esa afirmación completamente, no es cierta, no es correcta. En el primer siglo, después de la muerte de Jesucristo, en Palestina, en Jerusalén, surgió un movimiento religioso, que es el cristianismo, y no necesariamente fue utilizada en ese momento, cuando creció estrepitosamente por todo Asia Menor, incluso fue para Grecia, fue para Roma, fue el Occidente y Medio Oriente. Fue más bien una secta religiosa que explotó y más bien fue perseguida contra la clase dominante en ese momento, que era el poderosísimo Imperio Romano. No fue el brazo armado del Imperio Romano, sino hasta el 325, el cuarto siglo, cuando el Imperio Romano, en una jugada política, oficializa el cristianismo, y de ahí va la acotación, en una institución que hasta ahorita la tenemos, que es la Iglesia Católica Romana Apostólica. Pero antes de esos 3 siglos atrás, existía el cristianismo que era fuera de la ley, era un delito, ser cristiano era un delito, eran perseguidos, y históricamente lo podemos ver a través de Eusebio de Cesarea, hay bastantes, y bueno, los historiadores antiguos, que más bien fueron perseguidos por la clase dominante, fueron quemados, fueron decapitados, 3 siglos así. Entonces, la afirmación que usted dice que todas las sectas y todas las religiones siempre fueron utilizadas por la clase dominante no fue cierto. O sea, no es cierto. Y históricamente lo podemos ver porque más bien el cristianismo fue perseguido. Salvo hasta 300 y 400, que ya se oficializó. Y ahí sí, lo que yo puedo decir es que sí, la religión a partir de ahí fue mal utilizada, fue manipulada y se convirtió en el brazo de los dominantes. Pero antes no fue. Bien joven. ¿No me engañas? ¿Me dices la verdad? Bien. Bien. Mira, históricamente hay 2 filosofías, la objetiva y la subjetiva. Tuya es la objetiva. Si la tuya es objetiva, la mía, ¿qué es? Lo contrario, la subjetiva, ¿verdad? Si es la dialéctica, ¿verdad? Claro. Bien. Dime tú, me hablaste de Jesús, ¿cierto? ¿Y sabes quién es el padre de Jesús? Mira, hijo, es cierto, Dios. El padre Sí. adoptivo. No, tú me dices que el padre de Jesús fue Dios, y lo dice la Biblia. ¿Y qué es Dios? El Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre. Bien. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo embarazó a una virgen, María, y dio origen a un niño llamado Jesús. ¿Eso es verdad o es mentira? Bien. Entonces demuéstrame cómo es que un espíritu puede embarazar a una mujer. Estamos hablando de filosofía, ¿cierto? Filosóficamente, porque no le voy a hablar teológicamente, pero filosóficamente creo que es algo, una postura que sí entiende. Es posible en la medida de que Dios, si Dios existe, los milagros son posibles. Solamente los milagros no pueden darse si es que tenemos la certeza de que Dios no existe. Si Dios no existiera, y todos lo podemos probar, definitivamente un milagro no se puede dar. Pero sí una paloma, que es el Espíritu Santo, puede hacer concebir a una mujer mediante un milagro. Y toda vez que Dios exista, la mínima posibilidad que exista, es posible. La paloma
es un marco objetivo. Y el espíritu, filosóficamente, señora, venga, rápido, dale aquí, dale la mamita. Dale rapidito, no, estamos regalando, mamita, el aguimanto, fruta medicinal, señora, fruta curativa, en el mercado te vale 8 o 7 soles. La paloma no la vas a comparar con un espíritu. La paloma es un animal. El espíritu es algo subjetivo. Por eso, pero no la puedes comparar con una objetividad. 2. La Biblia dice que Dios creó al hombre y al universo. ¿Y quién lo creó a Dios? Y bueno, porque, como les digo, si hablamos teológicamente o espiritualmente, de repente no me entiende o no me van a entender aquí. Es bueno que hablemos filosóficamente. Toda cosa que tiene un inicio, y lo sabemos mediante el argumento cosmológico Kalam, toda cosa que tiene un inicio necesita una causa. Dios es incausado, es la primera causa, por lo tanto no necesita tener ningún creador. Solamente lo que inicia, lo que en algún punto de la historia comienza a existir, necesita una causa. Aquello que es incausado, aquello que es eterno, no necesita una causa, y eso es filosóficamente. Me estás hablando Filosóficamente. de una de las vías de Santo Tomás de Aquino, del tomismo, ¿verdad? Pero esa Sí, pero- es una de las variantes del argumento cosmológico, sí. Pero me estás hablando. El tomismo es una variante del Sí, argumento pues, pero está dentro de la concepción divina, pues, hijo, está. Es filosófico. ¿Ya? Pero eso es lo que acaban de hablar, pues. Por eso Lo incausado. es incausado. Ya. Es incausado. Yo te pregunto, ¿es causa o es casualidad? ¿Ah? Exactamente que específicamente. No, yo te pregunto, que tú me has hablado de eso, pues de repente tú estás más documentado que yo. Yo no le... ¿Es causa o es casualidad? En este caso lo que estamos hablando, a ver, no le No, yo te Ya, estoy escucha. preguntando de lo que tú has hablado, Es no yo. causalidad, es causalidad. Causalidad. Ah, ya. Causalidad. Ya. Repito, el argumento es este. Todo lo que empieza a existir necesita una causa. Dios no empezó a existir nunca, al ser eterno no necesita Bien. una causa. Por lo tanto, la pregunta ¿quién creó a Dios? Es absurda, es Bien. una contradicción. Bien, bien, mira lo que me has dicho. Pero eso lo dice la Biblia, no yo. No, lo dice el argumento cosmológico Kalam. Uno de ellos, los filósofos, Santo Tomás de Aquino, pero también está Leibniz. Y Santo Tomás de Aquino, Leibniz, que fue, Bien, que fue laico, Bien. o sea, no necesariamente bien, ponle cualquier nombre, Leibniz. pero todo está Fue en, clérigo. pero todo está en la concepción divina, ¿verdad? Bien, yo te he dicho que yo no digo, yo te he dicho, por eso yo te dije, escúchame bien, la Biblia dice que Dios creó al hombre y al universo. Bueno, ya. Entonces, Lo dice Leibniz, vamos a decir que fue escúchame, laico. sí, pero despacio, que sigo, tranquilo. Mira, lo dice la Biblia, También. pero lo dicen quienes han escrito la Biblia, Es un tema largo también, ¿eh? ¿verdad? Bien, y los que han escrito la Biblia, ¿qué es? Vaya a tu casa. Quienes han escrito la Biblia son hombres objetivos o subjetivos. Son hombres objetivos. Objetivos o subjetivos. También. Son hombres Bien. por inspiración del Ya me Espíritu Santo. dijiste que son hombres. Hombre, claro, objetivos Bien. con la inspiración del Bien. Espíritu Santo. Ahora tú me dices, pero con la inspiración de Dios, ¿verdad? Correcto, ¿Y quién dice eso? La Biblia, correcto. ¿verdad? ¿Y quién escribe la Biblia? El hombre. Es el hombre que es como decir, yo escribo un libro y digo, yo escribo este libro porque me inspiro en Batman. Y yo te pregunto, ¿Batman existe? Ya, ahora, si usted Sí, escribe, pero un ratito, pero sí, despacio. ¿sabe cómo no? Porque si usted escribe ahorita un libro diciendo, Batman me inspiró a escribir, Ya. entonces, ¿qué fecha soy? Tú tienes que creer, ponle cualquier fecha, tú tienes que creerme, ¿verdad? No, sí. Ah, Por caramba. ejemplo, si yo leo su libro... A ver, mira, pero despacio. Para ver, pues. Sí, estoy, Bueno, te voy a poner el ejemplo de Batman. Batman me dijo
Ya no me da el micrófono. Batman me dijo que escribiera un libro. ¿Ya? Porque está haciendo el ejemplo de Batman, ¿cierto? Vamos a ponerlo, aplicarlo a lo que usted estaba diciendo. Batman me está inspirando ahorita a escribir un libro. Voy a escribir un libro y que el día miércoles, estamos lunes creo, que el día miércoles, qué sé yo, va a ocurrir un terremoto. ¿Me entiendes? Batman le dictó, pues. Pasa el miércoles, jueves, viernes, no pasó nada. Entonces esa es una prueba, por lo menos es una evidencia de que ese tal Batman que usted dice no existe. Pero si usted dice que el miércoles, Batman le dijo que el miércoles hay un terremoto y que la próxima semana, no sé, va a haber un golpe de estado de tal persona con tal persona, y efectivamente uno, objetivamente, históricamente ve que efectivamente cada cosa sucedió, entonces yo me pregunto, hay una evidencia fuerte, razonable, de que tal Batman que usted dice sí puede existir. Y la Biblia es ello. Ya lo dijiste, hijo. Ya lo dijiste. Puede existir. ¿O no? Ya lo dije, Sí. pero despacio, pues. No te existe, despacio. Mira, ya me dijiste que puede existir. Por supuesto, no he dicho que Pero ojo, es mi persona. Soy yo. Soy el ser el que determina al no ser. Ahora dime, ¿tú eres contrario a lo que yo pienso? Para mí es el ser el que determina al no ser. Para ti es lo contrario, ¿verdad? Te pregunto, pues, hijo. Pero te estoy preguntando, ¿eres lo contrario o no? ¿O estás de acuerdo conmigo? en algunas cosas sí, en otras cosas No, en lo que estoy diciendo ahorita. Para mí, no estás de acuerdo. Bien. ¿Sabe quién lo dice eso? El gran Hegel. Entonces yo te pregunto, para Hegel, ¿cuál es primero? ¿La afirmación o la negación? La negación. Supongo que la afirmación. La afirmación. ¿Y tú defiendes la afirmación? No sé. ¿Sí? Sí, defiende la afirmación. Ahora bien, ¿cómo niega la negación? ¿Cómo digo la de Claro, porque tú me dices que si Dios dice que va a suceder tal día y sucede, ¿verdad? igual va a suceder. Bien. Y otro sucede, otra vez. Bien. Entonces yo acá te hay algo, pregunto, ¿no? Acá entonces no yo es te pregunto, no es usted solo. yo te pregunto entonces, dime, ¿Dios se basa en la física o la física se basa en Dios? Dios puede utilizar la naturaleza mediante su propósito. Puede utilizarlo. Mira, amigo, ya me estás diciendo lo contrario. Me estás diciendo que la afirmación es la física y la negación es la metafísica. Te estás contradiciendo, pues, hijo. Ya, dígame, entonces vuélveme a decir el argumento que le dije, que todo lo que empieza tiene un inicio, necesita una causa. Es que para Vaya a eso, la negación, porque hijo, para la negación, vaya a eso. escucha, pues, hijo, Y para el otro que dije que el cristianismo no fue utilizado por el brazo político, porque como que estamos divagando y amigo, no necesariamente escucha, todas las personas nos variamos con eso, ¿no? mis compañeros, No, porque ese si no- amigo, joven, pero yo le pido que Yo guarde, hable, pero guarde la tranquilidad. Mira, amigo, usted me ha dicho que estamos hablando de filosofía, ¿verdad? Y yo necesito también estar claro, porque de repente yo estoy equivocado, ¿verdad? Bien, y acá está el auditorio, donde hay gente proba acá y más proba que yo. Entonces yo no puedo engañar. Entonces, ya me dijiste que para ti la afirmación es la negación. Ya cambiaste totalmente. Entonces yo te pregunto, ¿por qué defiendes a Marx? Te pregunto, ¿por qué lo defiendes a Marx? ¿Te das cuenta que eres marxista, amigo? Ese es el problema. Entonces, es Marx el que defiende la negación y cuestiona la afirmación. Es Marx el que dice que no es el no ser el que determina al ser, sino es el ser el que determina al no ser. Dos, Marx, para elaborar el materialismo dialéctico, se basa en ese gran bioquímico Lavoisier. Y Lavoisier dice que nada tiene principio ni nada tiene fin, producto del conocimiento del hombre, producto de la ciencia. Y es por eso que la ciencia es limitada y la física es ilimitada. Es decir, no hay principio ni fin. Y tú me acabas de decir lo contrario. Hay cosas que tienen inicio.
universo comenzó a existir? A ver, dime. Hubo un Dime. momento que no existía nada. Dime, Mar dice que el universo comenzó a existir, Yo le estoy diciendo que, yo le estoy haciendo la afirmación, no que Marx. Le estoy diciendo que pero científicamente- hace poco me dijo usted científicamente el que es la universo- negación. O sea, usted dice que, Es que no lo nada, entiendo, nada joven. inicia y nada termina. Bueno, los científicos, ahora le digo, los científicos han demostrado que el universo comenzó a existir. Hubo un Ya, momento que no dame un había nada. científico. ¿Joaquín? No. ¿Quién? Antes de ello, El buzón de- Eddie Hubble, Albert Bien. Einstein, Lemaitre, Albert Einstein. etcétera. Sí, a través Albert Einstein a través de es un científico, científico a través de su teoría. pero, escuche, Albert Einstein fue un científico, pero filosóficamente, ¿qué fue? Idealista. ¿Y en qué se basó? En ese gran filósofo idealista Spinoza. Por eso Albert Einstein murió buscando el pensamiento de Dios. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, las cosas, el hecho de que una persona sea científico no necesariamente tiene la razón filosóficamente, no Pero necesariamente. por lo menos se han demostrado que el universo tuvo un inicio. Eso sí. Por eso, dime, Podemos divagar Sí. en lo que pensaron, Sí, pero sí, sí. científicamente se inició. si el universo tiene un principio, yo te pregunto, ¿qué encontró para el principio? Perdón, ¿qué encontró? Sí, si el universo, Albert Einstein, dice que tiene un principio, yo pregunto, ¿qué encontró antes del principio? ¿Cuál fue su evidencia? Estamos hablando de Edwin Hubble, de Lemaitre, Bueno, lo dice Hawking también. ya, y también, ¿no? Una serie de científicos. Pero obviamente al ser hombre de ciencia, si bien es cierto, la ciencia se basa en principios filosóficos, sus demostraciones tienen que ser objetivas. El universo, todos ellos a partir del siglo XX demostraron que el universo tuvo un inicio a través de las observaciones. Se dieron cuenta que las galaxias rojas se comenzaban a separar una de otra conforme pasa el tiempo, lo cual dedujeron que al separarse, en un momento en el pasado, en un momento histórico, tuvo que todo estar condensado en un solo punto. Ese fue el inicio. ¿Entiendes? La evidencia de la separación de las galaxias rojas a la distancia. Y fue observable cuando en 1929 Edwin Hubble tuvo la tecnología de desarrollar el microscopio más grande del mundo, donde efectivamente comprobó de que sí las galaxias se estaban expandiendo, se estaban separando. Por eso es una verdad objetiva. Quiere decir que él demostró que existía el fijismo, ¿verdad? Tuvo un inicio, el universo tuvo un inicio Por eso, en un momento. en donde existía el fijismo. Por lógica yo entiendo, científicamente, que el fijismo sigue existiendo. Yo te pregunto, dame un cuerpo en el universo, orgánico o inorgánico, que sea fijo. ¿Cómo que se fija? Pero me estás hablando de filosofía, pues hijo. Tú me has dicho que el universo tuvo un inicio. Y está Si demostrado. tuvo un inicio, entonces es porque existía el fijismo. Claro. Desconozco qué es el fijismo, explíqueme por favor. Mira, el fijismo es que en el universo existe un cuerpo orgánico o inorgánico que no esté sometido a las leyes de la física. Ajá, antes de. No, te pregunto a ti, yo no he dicho eso. Lo que yo te estoy diciendo es que tú has dicho que el universo tiene un principio, en otras palabras, que la física tiene un principio. Quiere decir que antes de la física existía la metafísica. Por eso yo te pregunto, dame un cuerpo antes de la física, antes del creacionismo, dame un cuerpo orgánico, inorgánico, fijo, quieto, inmóvil, que no esté sometido a las leyes de la física. Bueno, usted me está pidiendo entonces lo que estuvo antes del universo. No, no. Entonces para ello, o sea, para que sea antes del universo, tiene algo que ser fuera del espacio. Tiene que estar en todos lugares. Que tiene que estar antes del inicio del tiempo, porque también se inició el tiempo y el espacio. Entonces tiene que ser eterno. Que tenga que ser, como usted dijo, idealista o inmaterial. Ya, todas esas características, en todo lugar, atemporal, infinito y extremadamente poderoso para generar esa explosión, caen en la categoría de Dios nada más. Bien. ¿Qué me está diciendo? Que no existe, pues. Que no existe el fijismo. ¿Te das cuenta, amigo? Porque me estás hablando de algo etéreo. Mira, hijo, ¿tú por qué conversas conmigo? Porque me observas. Yo converso contigo porque te observo.
Yo soy tu Dios, tú eres mi Dios. Para mí no eres mi Dios. Amigo, vuelvo a repetir. Mira, tú conversas conmigo porque me observas. Yo converso contigo porque te observo, ¿verdad? Nosotros nos necesitamos unos a los otros. Nosotros somos los verdaderos dioses. Los falsos son los que no existen. Por eso el término Dios, ¿qué clase de sustantivo es? No existe. No, ¿qué clase de sustantivo es el término Dios? ¿Concreto, propio, abstracto, qué es? No, pero lo has estudiado, ¿no? ¿Qué clase de sustantivo? Pero te pregunto. Pero no, que termine su argumentación, me pasa. no, te estoy preguntando por eso. El término Dios, ¿qué clase de sustantivo es? Bien, compañero. Bien. El término Dios, el ángel, el diablo, etcétera, son sustantivos abstractos. Y los sustantivos abstractos los hemos estudiado. Solamente están en la imaginación. No puedes someterlo a un método inductivo científico que tiene 4 características. Primero, la observación. 2, la hipótesis. 3, demuestras. Y 4, proyectas. Por eso yo he dicho al comienzo, la Biblia dice que fue escrita por hombres. ¿Por quién? Por los esclavistas. La Biblia dice que Dios creó al hombre y al universo. ¿Y quién lo creó a Dios? 2, ¿el hombre habla de Dios o Dios habla del hombre? 3, ¿es Dios el creador del hombre o es el hombre el creador de Dios? Y 4, ¿el hombre nace creyente o lo hacen creyente? Lo hacen creyente. ¿Y lo hacen creyente con la mentira o con la verdad? La verdad se demuestra, la mentira se impone. ¿Cómo fue? Las guerras santas, la guerra fundamentalistas, la guerra de los cruzados, la Santa Inquisición, Sodoma y Gomorra, donde la sangre llegaba. Dime, ¿quién ordenó eso? ¿Te das cuenta? Una clase dominante. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, sí. Bueno, entonces, retomando el comienzo, usted me dice que la clase dominante y todo lo que ha venido dando vueltas cae en lo mismo. El cristianismo en su inicio, los 3 primeros siglos, no fue utilizada por la clase dominante. Históricamente no hay forma en que usted lo pueda probar. Estuvo en contra de la ley, para que usted diga. Entonces, la concepción de Dios, desde un principio, estuvo en contra de la ley, en contra de los poderosos, no utilizada por los poderosos. Si usted dice eso, para que usted afirme de que la religión, sí, pero está tomando desde el punto de una afirmación de las cruzadas, de la Santa Inquisición, afirmaciones desde el IV siglo para adelante. O sea, estamos hablando de la institución Iglesia Católica Romana se instituyó, pero usted no va más atrás. Estoy diciendo puntualmente que vaya al primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, donde históricamente el cristianismo fue perseguido. No fue aparato de los poderosos, eso es falso. O bien tendría que mentir o bien tendría que evadirlo, porque creo que lo ha evadido. Otra cosa, perdón, también... Para que prosigas, tengo una pregunta. Dime, ¿en qué sociedad surge el cristianismo? Para que te des cuenta de lo que has dicho. ¿En qué sociedad? Hablando políticamente, en ese tiempo, No, históricamente, sociológicamente, en ese tiempo, surgió en el estado esclavista. Bien, ya lo dijo. Correcto, Bien, correcto. ya lo ¿A qué va su pregunta? ¿Y eso qué tiene que ver Ya, con...? ahora te voy a explicar. ¿Cómo lo relaciona con el cristianismo que he dicho? De que efectivamente, o sea, se cae su argumento de que la religión siempre fue brazo del juez, eso es lo que he dicho, siempre fue todas las sectas, todas las religiones, sí lo digo, todas las sectas, todas las religiones, siempre fue utilizado por la clase dominante. Esa fue una afirmación que todos saben que está grabado. Entonces yo lo estoy desmintiendo a usted. Le pregunté 2 veces, ¿está seguro? Sí, te voy a repetir. ¿Estoy seguro? ¿Está seguro? Voy a decir lo mismo. Entonces yo le hice la afirmación que no es así. O sea, y cualquier persona acá puede estudiar, puede leer cómo surgió el cristianismo. Punto número 2, también podemos no utilizar términos eclesiásticos como Tomás de Aquino, pero Tomás de Aquino fue filósofo. No quieres utilizar a Tomás de Aquino, utiliza a Leibniz, que fue el laico, y él, mediante argumentos lógicos, filosóficos, demostró que Dios existía bajo su argumento, el argumento cosmológico Calam, que también lo podemos ver, donde dice que la pregunta, ¿quién creó a Dios?, es absurda, porque solamente lo que tiene un inicio necesita una causa. Por eso yo dije, el universo tuvo un inicio, necesita una causa.
Pero Dios, al ser incausado, ser el principio de todo, es eterno, no necesita una causa. Entonces, dos cosas le estoy diciendo Leibniz, para no citar a la teoría atomista. Entonces, entre otros filósofos más. Ambos puntos no los ha abordado porque efectivamente, pues no hay cómo refutar ello. Usted puede decir lo demás, puede decir las cruzadas, y es perfectamente correcto. Ojo, yo no estoy en contra de ninguna religión, pero no era la verdad cuando uno estudia las cruzadas, cuando uno estudia la Santa Inquisición. No es el cristianismo, es la institución de la Iglesia Católica Romana que tenemos hasta el día de hoy, y que se dan los casos de pedofilia y lo demás. O sea, no el cristianismo, no confundamos ello, ¿sí? Porque fueron los papas, el Papa Urbano II que guió la primera cruzada. Yo estaba hablando de temas históricos, pero a partir de la Iglesia Católica. Entonces, su argumentación de que siempre fue la Iglesia es falso. Ahora, también dice algo como que los hombres escribieron, ¿no? Y también le dijo de Batman y todo. Pero si Batman le editara y efectivamente ocurre, y vuelve a ocurrir, y a través de miles de años vuelve a ocurrir, entonces yo ya me hago la pregunta de que no es solo el hombre, pues. Acá hay gato encerrado. Para que siempre ocurra con una precisión pero tan sobrenatural, acá en usted ha tenido que actuar una fuerza. Porque usted como ser humano, ni yo no puedo predecir cosas que van a ocurrir. Y si usted quiere que vayamos al argumento, hay muchas pruebas. Miles de pruebas en la Biblia que le podemos decir históricamente que fue predicho y cumplido. Y con documentos y manuscritos que estuvieron antes, los manuscritos originales que estuvieron antes que el evento histórico ocurriera. Mira, amigo, cuando yo hablé de Batman, le puse un ejemplo. Usted me dijo que Dios se basaba en la física y no la física en Dios. Eso usted me lo dijo. Pero eso lo dice Marx. Pues yo le dije, usted es marxista. Y usted se quedó callado. No. O sea, mire, si después... Amigo, pero escuche, pues, ahí está la grabación, amigo. Pero ahí está. Pero ahí está. Ese ahí está lo que usted ha dicho. Pero usted ha dicho, amigo, pero escuche, ya ve, amigo. ¿Cómo se llama usted, señor? Pero escuche, amigo. Pero escúcheme, Pepe. Ay, amigo. En un punto yo puedo... Amigo, pero escúchame, ese es el problema de usted, no deja hablar. Pero eso no me hace Ya ve, amigo. Coincidimos en algo. Ya ve, compañero. Yo le he dejado hablar. Pero eso no me hace jainista. Pero mira, hay que aprender todo. cuando yo te puse, ¡Ay, qué haces acá, compadre! ¿Por qué me filmas? Ya. mira, ese comportamiento que usted da es porque está nervioso, amigo. Pero póngase tranquilo. Mira, yo le puse el ejemplo de Batman para que usted se dé cuenta y le pregunté, ¿la física se basa en Batman o Batman se basa en la física? Batman se basa en la física, porque yo soy el que estoy hablando de Batman. No, pero escuche, pues, amigo. No significa que Dios Pero esté regido, Vamos a dar micro. Mira, es que Batman se basa en la física. ¿Por qué? Porque soy yo, como vida orgánica, producto de la vida inorgánica, es que estoy hablando de Batman. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, lo que yo hablo, me baso en la física. Si no hablaría yo, no existiría Batman, ¿verdad? Hablo yo porque lo he creado a Batman, ¿verdad? Y Batman, yo le pregunté, ¿Batman se basa en la física o la física en Batman? No, Batman se basa en la física. Si yo digo que Batman dice que mañana va a haber un terremoto, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Que Batman existe? No, soy yo el que existo, porque soy yo el que hablo de Batman, y soy yo el que me baso en la física. Igual de Dios, es el hombre el creador de Dios, y es el hombre el que escribe la Biblia, y es el hombre el que dice, yo escribo estas escrituras inspirándome en el Espíritu Santo en Dios, pero soy yo el que hablo, y soy yo el que me baso en la física. Y yo le pregunté a usted, dígame, ¿es la metafísica que se basa en la física o la física en la metafísica? Y usted me dijo que se basa en la física. Eso lo dice Carlos Marx. Ahora, si usted quiere, se corrige, no hay problema. Pero eso usted lo que me respondió. Entonces, en ese sentido, es el hombre el que puede hablar lo que quiera y puede pensar lo que le dé la gana, pero no todo lo que piensa y habla puede demostrar
porque tiene que pasar por un método inductivo científico. Vuelvo a repetir que todo, que tiene todo, ¿verdad? todo, por un método inductivo científico. ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál es lo primero? La observación. 2, la hipótesis. 3, ¿Estás seguro que todo, señor? 3, pero por eso pues, ahora te voy a dar el micro. Mira, tú no crees en ti mismo. Mira, a ver, entonces, La ley fiscal que dé un cabezazo al cadete. luego de la hipótesis, demuestras y recién puedes proyectar, recién. Entonces yo te pregunto, yo no puedo hacer pasar por un método inductivo científico a Batman, a Tom y Jerry, a Pokémon, a Dios. No puedo, porque no lo puedo observar. Por lo tanto, son términos idealistas, me dejo entender. Entonces, los grandes filósofos dicen, ahí está, y tú has leído, pues, amigo, ¿verdad? Ahí está Pitágoras, ahí está Sócrates, Aristóteles, Platón, las escuelas platónicas, neoplatónicas, aristotélicas. Y Aristóteles dice, por ejemplo, y habla en una gran obra, que tú la has leído, la no contradicción. La lógica. La no contradicción. ¿Cómo me demuestras eso? O lo que dice Pitágoras, porque Pitágoras fue un matemático, ¿verdad? Pero como filósofo fue idealista. Y Pitágoras en su cuaderno filosófico pitagórico dice que son las matemáticas las que purifican el alma del hombre. ¿Y qué dicen los materialistas? Lo contrario, que es el hombre, a través del conocimiento, el que purifica las matemáticas. ¿Cómo me demuestras eso? Yo no te puedo demostrar eso. Yo no soy materialista. Tú me tienes que demostrar. Excelente, señor Jaime. Gracias por la explicación. Te pregunté como 3 veces porque no quiero volver a caer en el error. Toda aquella cosa que sea verdad tiene que pasarse por el filtro del método científico, observación, hipótesis, análisis, experimentación, comprobación y repetición, porque incluso los experimentos se vuelven a repetir, ¿no? En un ambiente controlado. Usted volvió otra vez como la pregunta hace un momento, que yo le refuté. Tengo que refutarle también. No toda verdad y conocimiento se llega a través del método científico. Por ejemplo, usted va al Palacio de Justicia. ¿Cómo se resuelven los juicios? ¿Utilizan un método científico? No, utilizan el testimonio, utilizan registros históricos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo? Testimonio de personas. Y a través de la evidencia arman un argumento jurídico poderoso que nos afirman de que sí, esta persona es culpable o es inocente, pero no puede repetir un crimen. Otra cosa, el método histórico. ¿Usted cómo puede pasar a través del método científico que Alberto Fujimori fue presidente en 1990? ¿Podemos repetir ello? Podemos hacer en un laboratorio, mediante un experimento controlado, observarlo, comprobarlo y después volverlo a repetir eso. No. Las verdades históricas se basan en el testimonio, en los registros históricos, en los registros escritos, en los periódicos, en los videos. Entonces, es falso que toda verdad se llegue solamente a través del método científico. Le digo otras más, las verdades filosóficas. Es más, la misma afirmación que usted ha dicho, que toda verdad se llega a través del método científico, no es comprobable por el método científico. Es una afirmación filosófica que usted está haciendo. Entonces, ni eso. O sea, como usted dijo, la no contradicción, usted mismo se contradice en esa afirmación. Todo conocimiento y toda verdad se llega a través del método científico. Mi afirmación no es científica, es filosófica. Marx y Engels no es científico, no lo puedes observar. Es una afirmación filosófica. Otra cosa, las verdades estéticas, lo bonito, lo feo, ir a una obra de arte, una exposición. Se llega a una verdad objetiva no mediante el método científico. La moral, la ética, no es comprobable por el método científico. Entonces, ya para terminar, incluso esta última afirmación que usted ha hecho, no toda verdad se lleva por el método científico. Y la verdad de Dios no lo va a encontrar en un laboratorio, pues tiene que ver las evidencias. Uno le dije, el argumento cosmológico Kalam, lo dejo acá a todos los compañeros. Vea el argumento ontológico para la existencia de Dios. Vea también la ley moral, la verdad de la ley moral para la argumentación de Dios. Y 3, la evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo.
que fue no solamente que dijo, usted y yo podemos decir cualquier cosa, pero acá va la diferencia. Cuando Jesús hizo una afirmación, no solamente la hizo, la demostró. Y algo más, está fuera de la Biblia, acá para todos. Uno puede llegar a esa investigación a través del método científico, porque existen fuentes históricas antiguas que demostraron poderosamente de que efectivamente algo realmente extraordinario y sobrenatural ocurrió en ese momento, y es fácilmente investigable ahora que tenemos Google para acá todo el mundo. Muchas gracias, don Jaime. Mire, amigo, ya usted me habló de la resurrección. Yo le pregunto, demuéstreme científicamente la ley de la gravitación, esa otra ley que supera a la ley de la gravitación, que un cuerpo humano puede levitar. Demuéstreme eso, con otra ley contraria a la ley de la gravitación. Hasta hace referencia a la levitación como volar. Ahora, bueno, vamos a decirle que... No, amigo, porque la paloma vuela. No, mira, ve. No entiende. Porque si no te está contradiciendo. Si me hablas de volar, entonces me estás dando la razón a mí. No se ponga nervioso. No, el que está nervioso es tú. ¿Saben por qué, amigo? Mira, estamos hablando de lo que tú quieres, el idealismo. Tú me has hablado de la insurrección. No se ponga nervioso, señor. Sí, pero Resurrección. por eso. Lo contrario, ¿cuál es? Mira, ve, yo te pregunto, dame ese cuerpo que vulnera la ley gravitacional de Isaac Newton. ¿Cuál es ese cuerpo que levita? ¿No? ¿Cuál es ese cuerpo? No un animal. No, amigo, estamos hablando de lo que tú estás planteando. Yo planteé la resurrección de Cristo, pero ¿qué tiene Sí, que pues, volar? pero, oiga, ¿el cuerpo de Cristo no levita? ¿No va al cielo, según la Biblia? Entonces demuéstrame eso. Yo no estoy hablando de volar, hijo. Vuelvo a repetir. Estoy hablando de que cómo es que levita un cuerpo humano y sube. ¿Cuál es esa ley física que indica eso? Vamos al cielo. Lo que usted me está pidiendo es que explique un milagro. No, pues, amigo. ¿Es un milagro o no? Amigo. ¿O no? Está pidiendo que explique un milagro, ¿cierto? Demuéstrame. No, filosóficamente. No estamos hablando de milagro. Es que acá un intercambio de ideas no es para ganar ni para perder, es para demostrar lo poco que hemos leído. Pero yo te estoy preguntando a ti, según tú que defiendes la teología, la filosofía del idealismo, te estoy preguntando, demuéstrame cómo es que un cuerpo puede levitar violando las leyes gravitacionales de la física. Bueno, entonces voy a llegar a ese punto. Le voy a hacer acá a todo el mundo la pregunta. Un milagro, por definición, no va en contra... Que no puede, hablando de volar, pero déjeme. Voy a responder lo que usted me ha dicho, así que tranquilo, no se ponga nervioso. Ok. Un milagro, me estás diciendo que algo que huele. Ya, bueno, que rompa, ya, bueno, ok. Bueno, señor, usted agarra y usted dice, ya, ¿qué huele? Por ejemplo, yo agarro a mi niño de 3 años, un ratito, un momento. Para comenzar, usted está haciendo una falacia porque ya quedó ante todos que definitivamente el método científico, ya quedó falso eso, no es el único método por el cual llegamos a la verdad. Quedamos claro en eso, ¿cierto? Hay otras formas, como el testimonio. Ya, perdón, ¿ok? Ahora, yo no le puedo ahorita demostrar que alguien vuele porque mediante el método científico, pues, ya quedó claro que no se necesita ese método. Pero no he terminado. Ya, por eso, yo me estoy basando porque le he dicho ahorita de que no es la única forma de llegar a la verdad. Ya, ¿ok? Señor, usted demuéstreme en un experimento, ya que Alejandro Toledo fue presidente del año 2000. Demuéstreme. Porque estoy pidiendo una prueba que está fuera de la categoría, pues. Yo no puedo probar eso. Pruébeme usted mediante el método científico, señor, de que ha hablado hace 5 minutos. No se puede. O sea, ¿qué ocurre? Que está preguntando algo que está fuera de la categoría. Es como preguntar de qué sabor es el color 2. ¿De qué sabor es el color 2? ¿Entiendes? O sea,
Simplemente lo que está haciendo acá, caballero, es confundir categorías. No se puede, pero sí, mediante el testimonio puedo. Mediante el testimonio, mediante la prueba, la evidencia histórica, sí puedo. No mediante el experimento, ¿me entiende? Si usted quiere aprobar ello, es una falacia. Como que yo le pido a usted que me diga cuál es el sabor de 2x2. Es una incoherencia, señor. ¿Me entiende? Solo así usted puede querer, pero acá cada persona somos Ahora, evidentemente, mediante la evidencia quiere que vaya a la evidencia. Sí, vayamos a los libros históricos, donde hay testimonio. Vayamos al Tanaj, al Talmud judío, donde acreditan mediante registro histórico que evidentemente esa mañana ocurrió algo que ellos no saben entender. Simplemente un hombre murió, lo enterraron y al tercer día ya no había el cuerpo. Y después los registros históricos por Suetonio, por Claudio Josefo, que dicen que después hubo un movimiento, los seguidores cristianos comenzaron a decir que había resucitado. Entonces, no puede haber método científico para ello, hay testimonio. Así como usted no puede probar así como usted no puede probar mediante el método científico que ayer estuvo allá en la esquina. No lo puede comprobar eso. Con métodos científicos ¿Cómo me vas a comprobar, hermano, por el método científico? Observable, comprobable, demostrar, irrepetible, que él anteayer estuvo en el centro de la plaza. Tienes que ir al registro histórico. Al registro histórico. Pero no es científico. Tienes que ir al video. Eso no es científico. Eso no es científico. Eso no es científico mediante el método que está firmando el señor. Ya es ciencia social, es basado en testimonio. ¿Cómo puedes hacer ello? Es ciencia social. Gracias, caballero. ¿Te vas? Sí, ya me tengo que retirar. Otra cosa. No, allá fuera de todo esto. Bueno, fuera de esto, yo no estoy peleando con nadie. Le agradezco, simplemente le agradezco el tiempo, no estoy peleando con el señor de Gonade. Muchas gracias a todos. No hay que aprender un poco, pero quédate para que escuchen, pues, amigo. No te vayas, Mire, compañeros, mire, amigos, yo pregunté sobre Aristóteles, la no contradicción, para que demuestre, no demostró. Hablé de Pitágoras, que son filósofos idealistas, tampoco demostró. Y lo último, ya pues, amigo, oiga, ¿cómo un cuerpo humano puede levitar? Eso está solamente en la teoría, y en la práctica no procede, pues, hijo. ¿Cómo tú te vas a dejar a ver que te dejo aquí en el aire? ¿Qué va a pasar? Te rompe pues la costilla, pues, hijo. Entonces, ¿cómo me puedes hablar de que el hombre resucitó y levitó y subió al cielo? Eso, pues, compañero, eso es una fantasía, pues, amigo. Por eso es que el amigo no ha podido. Yo le digo, demuéstrame gravitacionalmente las leyes de Isaac Newton, que todo cuerpo, amigo, que sube cae. Yo pregunto, ¿qué cosa subió y se quedó arriba, pues, amigo? ¿Ah? Bien, compañero. Entonces, para eso estamos acá, compañero, para educarnos, pero no para imponer. Bien, compañeritos. Listo, ya retornamos. Eso fue el debate sobre la religión, sobre la filosofía metafísica. Nosotros retornamos inmediatamente. Ya, compañero. Entonces, empiezo por este lado. Sí, y ahí están los documentos.